Los Heraldos Negros, escrito por César Vallejo. Análisis crítico por Gabriel, diciembre de 2012. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombre nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como un charco del culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo es de Perú. Él nació en marzo del año 1892 en la región La Libertad. Cuando era joven estudió a la Universidad Nacional de Trujillo. Después de sus estudios, él pasó a Lima 2 años después. En el año 1918, él escribió su primer libro, Los Heraldos Negros. Este libro fue una colección de muchos poemas. El primer poema se llama Los Heraldos Negros como el título del libro. En el año 1920, Vallejo tuvo dos experiencias trágicas en su vida, la muerte de su mamá y su encarcelamiento. Después de su tiempo en la prisión, salió a Francia para escapar la policía peruviana. Cuando él vivía en Francia, tenía que vivir en la pobreza. Durante su vida en Francia, Vallejo escribía muchos poemas. Él fue expulsado de Francia por sus convicciones políticas. Salió a España y vivía allá por 3 años. En España, Vallejo escribió muchas más obras y especialmente sobre la Guerra Civil de España. Cuando él regresó a Francia, él y su amante francesa, Georgette, se casaron el año 1934. 4 años después, él murió por una enfermedad desconocida y tenía 46 años. Su primera colección de poemas fue Los Heraldos Negros. Su segunda colección fue Trilce. Él escribió los poemas en Trilce mientras en prisión. Trilce es una colección de poemas que dan las ideas específicas de Vallejo sobre su visión del mundo. Cuando fue en España, él escribió muchos poemas emocionados para defender la lucha de España. El país fue luchando por la causa de una nueva república. Uno de estos poemas es España aparte de mí este cáliz, y este poema fue publicado en el libro titulado Poemas Humanos. Este poema específicamente fue influido por la Guerra Civil Española. Los Poemas Humanos es una colección de poemas de la preocupación, especialmente en España. La poema España aparte de mí este cáliz daba apoyo por la nueva República de España. Vallejo escribió muchas más obras, pero estas son las más influyentes. Durante la vida de César Vallejo, el país de Perú era la época de transición de una república aristocracia a una república democracia. En 1920, Vallejo fue puesto en prisión por el gobierno peruviano y por una razón que hoy es reconocido como un error. La causa de su encarcelamiento fue porque el gobierno fue inestable. Durante esta época los derechos humanos fueron malos y muchos gobiernos tenían revoluciones. Sus obras reflejan estos temas. El gobierno del Perú y la guerra civil en España efectuaban la vida de César Vallejo y sus obras escritos.
Casi todos los versos son llanos, y las sílabas estróficas son azules. Y hay dos versos que son agudos y esas sílabas estróficas son rojos. Aquí son unos ejemplos de unas sinalefas en el poema. Esto es la estrofa número 4 y las sinalefas son verdes. El cambio al lado del poema, pero aquí, es el ritmo iámbico o traico en estrofa número 2. Todos versos son hexarrítmicos. ¿Versos sencillos o versos compuestos? Casi todos los versos son versos compuestos. Solo dos versos son versos sencillos, versos 3 y 4. Los dos son versos artes mayores también. Hay tres tipos de pausas: pausas estróficas, pausas versales y las cesurras. Y al opuesto de las pausas versales son encabalgamientos. Las líneas rojas son las pausas estróficas. Los círculos azules son las pausas versos. Aquí en el verde son algunos ejemplos de cesuras. Finalmente, este poema tiene encabalgantes. Estos son los cuadrados violetos. La rima es A, B, C, A, D, E, F, E, G, G, H, G, I, J, I, J. Entonces, pienso que no hay rima. Hay 5 estrofas, 4 líneas en 4 de ellas y una línea en el último verso. Los números violetas representan las sílabas métricas y 3 de los versos son heterométricas y uno de los versos es isométrica. El poema Los Heraldos Negros tiene temas fuertes. En este poema la palabra golpes es la más importante. Lo representa las fuerzas fuertes contra cada persona en el mundo. El verso número 2 explica la importancia de esto. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos. La frase del odio de Dios es la parte más fuerte en este verso y tiene mucha significancia. En la estrofa número 2, creo que el poema representa las personas que convertían a personas más fuerza a causa de los golpes en su vida. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. El primer parto de este verso representa que hay pocas personas en el mundo que pueden retener golpes como del odio de Dios. Al final del poema lo parece que el hombre pobre es abrumado con los golpes. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa como un charco de culpa en la mirada. César Vallejo escribió este poema antes de la muerte de su mamá y su encarcelamiento. Pienso que sí, el poema sería más fuerte si escribiera el poema después de esos eventos. Este poema ha sido usado en historia muchas veces. Algunas de las más famosas de esos es con Che Guevara. Durante uno de sus discursos, él usa el poema en una nueva manera. Yo leí el poema en la manera de Che Guevara. Antes de Guevara, muchas veces el poema fue leído en una manera muy fuerte, con anuncio extra de las palabras y rápidamente. La manera de Guevara y yo es el más común de hoy. Es leído en una voz o tono muy triste y más despacio. Pienso que el tema del poema es más fuerte en la manera de hoy. Este poema es un poema con mucha significancia y es mi poema favorito en esta clase de literatura.